La teoría cinético-molecular de los gases explica las leyes que describen el comportamiento de los gases. Esta fue desarrollada a mediados del siglo XIX por varios físicos y se basa en las propiedades de las partículas individuales definidas para un gas ideal y los conceptos fundamentales de la física. De esta forma, la teoría cinética molecular de los gases proporciona una explicación molecular para las observaciones que condujeron al desarrollo de las leyes de los gases ideales. La teoría cinético-molecular busca explicar las observaciones experimentales de los gases desde una perspectiva microscópica. Así, intenta asociar la naturaleza y comportamiento de las partículas gaseosas con las características físicas del gas como fluido, explicar lo macroscópico a partir de lo microscópico. Los gases siempre han sido objeto de gran interés por los científicos debido a sus propiedades. Ellos pues ocupan todo el volumen de recipiente en el que se encuentran y se pueden comprimir completamente sin que su contenido ponga la mayor resistencia. Y si aumenta la temperatura, el recipiente empieza a expandirse e incluso puede llegar a romperse. Muchas de estas propiedades y comportamientos se resumen en las leyes de los gases ideales. Sin embargo, consideran el gas como un todo y no como un conjunto de millones de partículas dispersas en el espacio. Además, no proporcionan a partir de datos de presión, volumen y temperatura mayor información respecto a cómo se desplazan estas partículas. Es así entonces como la teoría cinético-molecular plantea visualizarla como esferas móviles, como en la imagen número 1. Estas esferas colisionan entre sí y las paredes de manera arbitraria y mantienen una trayectoria lineal. Sin embargo, cuando disminuye la temperatura y aumenta la presión, la trayectoria de las esferas se torna curva. Un gas, cuando lo estudiamos a partir de la teoría cinético-molecular, debe comportarse como las esferas del primer cuadro de la imagen, pero en la medida que se enfría y aumenta la presión sobre ellas, su comportamiento se aleja del ideal. Se trata entonces de gases reales, próximos a sufrir liquefacción y a pasar por ende a la fase líquida. En estas condiciones, las interacciones entre las esferas cobran mayor importancia, a tal punto que enlentecen momentáneamente sus velocidades. Cuan más cerca estén de la liquefacción, más curvas se notan sus trayectorias, que serían la imagen que ven a la derecha, y sus colisiones pues van a ser menos energéticas. La teoría cinético-molecular es el producto del trabajo de varios físicos. Entre estos destaca Daniel Bernoulli. Él plantea la idea de esferas, también llamadas átomos, los cuales ya se habían considerado anteriormente, pero no para gases, sino para objetos sólidos, macizos, como los sólidos. En 1738, Daniel Bernoulli aplicó la visión atómica a los gases y líquidos al imaginarlos como esferas desordenadas moviéndose en todas direcciones. Su trabajo, en ese entonces, violaba las leyes de la física. Un cuerpo no podía moverse eternamente, por lo que resultaba imposible pensar que un conjunto de átomos y moléculas colisionaran entre ellas sin pérdida de su energía. Esto es, no era posible la existencia de las colisiones elásticas. Luego Rudolf Clauss, un siglo después, y otros autores reforzaron la teoría cinético-molecular como un modelo donde las partículas gaseosas se trasladaban en una sola dirección. Clausius, no obstante, recopiló sus resultados y armó un modelo más completo de la teoría cinética molecular, con el cual buscó explicar las leyes de los gases ideales demostradas por Boyle, Charles Dalton y Avogadro. Esta teoría se completó con los trabajos de Maxwell y Boltzmann. Maxwell es más conocido por el desarrollo de sus teorías de física electromagnética y su contribución a esta teoría fue que planteó que las partículas gaseosas exhiben un rango de velocidades a una temperatura dada y que un conjunto de las mismas pueden considerarse mediante una velocidad molecular promedio. Boltzmann conectó las ideas existentes con la entropía y como el gas termodinámicamente siempre tiende a ocupar el máximo espacio posible de manera homogénea y espontánea. De esta forma se le dio la estructura a la teoría cinético-molecular que nosotros conocemos. La teoría cinético-molecular se basa en ciertos postulados. Esto es
que cuando vamos a tomar un gas y a considerarlo desde sus partículas, el modelo necesita que se cumplan ciertas suposiciones que deben predecir y explicar de la forma más fiel posible las observaciones macroscópicas y experimentales. La teoría cinético-molecular se basa en 5 postulados. Por un lado, tenemos que los gases consisten de moléculas discretas. Además, estas moléculas tienen un volumen que es despreciable. Cuando tenemos un recipiente que está colmado con partículas gaseosas, estas se dispersan y alejan entre ellas por todas las direcciones. Si por un momento se pudieran reunir todas en un punto específico del recipiente sin que haya licuefacción, se observaría que apenas ocupan una porción despreciable del volumen del recipiente. Esto significa que en el recipiente, aunque contenga millones de partículas gaseosas, realmente se encuentra más vacío que lleno. O sea, hay una relación volumen-vacío mucho menor que 1. Por lo tanto, si sus barreras lo permiten, él y el gas en su interior pueden comprimirse de manera brusca, ya que al fin de cuentas las partículas son muy pequeñas, al igual que su volumen. Además, tenemos como postulado que las partículas gaseosas siempre están en movimiento, que este movimiento es continuo, es aleatorio y en línea recta a velocidades variables. A partir de los primeros dos postulados, se llega por añadidura al hecho de que las partículas del gas jamás dejan de moverse. Una vez difuminadas en el recipiente, colisionan entre sí y con las paredes del mismo con una fuerza y velocidad directamente proporcional a la temperatura absoluta. Esta fuerza es la presión. Si las partículas gaseosas dejaron de moverse por un instante, se presenciaría dentro del recipiente lenguas de humo surgidas de la nada, con el tiempo suficiente para ordenarse en el espacio y dar formas aleatorias. Las fuerzas de atracción entre las partículas son nulas. Las partículas gaseosas dentro del recipiente colisionan entre sí sin el tiempo suficiente para que sus interacciones cobren fuerza, aún menos cuando lo que principalmente les rodea es vacío molecular. Una inmediata consecuencia de esto es que sus trayectorias lineales le permiten abarcar completamente el volumen del recipiente. Si lo anterior no fuera así, un recipiente con forma estrambótica y laberíntica tendría regiones húmedas producto de la condensación del gas. En lugar de esto, las partículas recorren todo el recipiente con plena libertad, sin la fuerza de sus interacciones deteniéndolas. Además, las colisiones entre las partículas y las paredes recipientes son elásticas. Si dentro del recipiente predominan únicamente las colisiones elásticas entre las partículas gaseosas y las paredes del recipiente, no se producirá nunca, mientras las condiciones físicas no cambien, una condensación del gas, lo que es igual a decir que no descansa nunca y siempre están colisionando. Esto se debe porque en las colisiones elásticas no existe pérdida neta de la energía cinética. Una partícula colisiona con la pared y rebota a la misma velocidad. Si una partícula al colisionar disminuye la velocidad, la otra se acelera, sin que se produzca calor o sonido que disipe la energía cinética de ninguna de ellas. La energía cinética es la energía que posee un cuerpo por su movimiento y su expresión matemática es energía cinética es igual a un medio de m por u al cuadrado, donde m es la masa del cuerpo que se expresa en gramos y u es la velocidad que se expresa en metros por segundo. Los supuestos de la teoría cinético-molecular pueden usarse para relacionar la temperatura con la energía cinético-molecular. La energía cinética no permanece constante, dado que el movimiento de las partículas es aleatorio y caótico, de modo que no todas llevan la misma velocidad. Tal como sucede, por ejemplo, en una autopista, en una muchedumbre, algunas son más energéticas y viajan con mayor velocidad, mientras que otras son lentas, esperando que una colisión las acelere. Para describir su velocidad es necesario entonces calcular un promedio y con ello se obtiene a su vez la energía cinético promedio de las partículas o moléculas gaseosas. Como la energía cinética de todas las partículas está en constante cambio, el promedio permite un mejor control de los datos y se puede trabajar con mayor confiabilidad. La energía cinética promedio es igual a una temperatura dada para todos los gases. La energía cinética molecular promedio en un recipiente se modifica con la temperatura. A mayor temperatura, mayor será la energía cinética.
Por tratarse de un promedio, puede haber partículas gaseosas que tengan mayor o menor energía respecto a este valor, unas más rápidas y otras más lentas respectivamente. Puede demostrarse matemáticamente que la energía cinética molecular depende exclusivamente de la temperatura. Esto significa que no importa cuál sea el gas, su masa o estructura molecular. Su energía cinética molecular será el mismo a una temperatura T y solo variará si ésta aumenta o disminuye. De todos los postulados, quizás este sea el más relevante. ¿Y qué hay de la velocidad molecular promedio? A diferencia de la energía cinético-molecular, la masa molecular sí influye en la velocidad. Mientras más pesada sea la partícula o molécula gaseosa, es natural esperar que se desplace con mayor lentitud. En esta gráfica podemos ver la función de distribución maxwelliana de las velocidades moleculares. Aquí se muestra el número relativo de moléculas de oxígeno que tienen una velocidad dada a 25 grados centígrados y a 1000 grados centígrados. Como se ve en la gráfica, a 25 grados centígrados, todas las moléculas de oxígeno tienen velocidades que oscilan entre 200 y 600 metros por segundo. Algunas de las moléculas tienen velocidades muy altas, de modo que las curvas de distribución nunca llegan a la línea horizontal. La velocidad molecular promedio va a ser mayor a 1000 grados centígrados pues que a 25 grados centígrados. La teoría cinético-molecular nos permite hacer un análisis de las diferentes leyes de los gases ideales. Por ejemplo, podemos interpretar la ley de Boyle, que recordando es aquella que nos relaciona presión y volumen. Si el volumen del recipiente se comprime a temperatura constante, la distancia que deben recorrer las partículas gaseosas para colisionar contra las paredes disminuye, lo cual es igual a un incremento en la frecuencia de dichas colisiones, resultando esto en una presión mayor. Al permanecer constante la temperatura, la energía cinético-molecular también va a ser constante. Entonces, debemos recordar que la presión depende de dos factores. Por un lado, del número de moléculas que chocan contra las paredes por unidad de tiempo y por otro, de la fuerza con que las moléculas golpean las paredes. Si la temperatura se conserva constante, la velocidad promedio y la fuerza de las colisiones también van a permanecer sin cambios. Sin embargo, si el volumen de una muestra de gas se reduce a la mitad, la presión aumenta al doble, dado que ahora tenemos el doble de moléculas chocando contra un área dada de la pared por unidad de tiempo. De la misma forma, si se duplica el volumen de la muestra de gas, la presión se va a reducir a la mitad, puesto que ahora la mitad de las moléculas de gas chocan contra una pared dada de la pared por unidad de tiempo. De igual forma, si interpretamos la ley de Dalton a partir de la teoría cinético-molecular, podemos llegar al siguiente análisis. Si tenemos un recipiente espacioso donde adicionamos varios litros de diferentes gases provenientes de recipientes más pequeños, la presión total interna va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales ejercidas por cada tipo de gas por separado. ¿Por qué se produce esto? Porque todos los gases comienzan a colisionar entre sí y a dispersarse de forma homogénea. Las interacciones entre ellos se consideran que son nulas y predomina el vacío en el recipiente, el cual es un postulado de la teoría cinético-molecular, por lo que es casi como si cada gas se encontrara solo ejerciendo su presión de forma individual sin la intromisión de otros gases. Así, las moléculas de cada gas van a chocar contra las paredes del recipiente con una frecuencia y fuerza que no cambia aún con la presencia de otras moléculas. Por lo tanto, cada gas ejerce una presión parcial que es independiente de la presencia del otro gas y la presión total va a ser la suma de las colisiones de las moléculas contra la pared. Asimismo, si analizamos la ley de Charles, vemos que si se incrementa la temperatura, la energía cinético-molecular también va a aumentar. Las partículas gaseosas se mueven con mayor rapidez y van a colisionar un mayor número de veces con las paredes del recipiente, lo que va a generar un aumento de la presión. Si las paredes son flexibles y son capaces de expandirse, como en el caso, por ejemplo, de un globo, su área se va a hacer más grande y la presión caerá hasta volverse constante. Como resultado, el volumen también se va a incrementar.
Aquí debemos recordar que la energía cinética promedio es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Por tanto, al incrementar al doble la temperatura absoluta de una muestra de gas, va a aumentar al doble la energía cinética promedio de las moléculas gaseosas y la fuerza con la que éstas chocan contra las paredes recipientes que las contienen también lo va a hacer. A una presión constante se incrementa el doble del volumen de gas. De igual forma, al disminuir la temperatura absoluta a la mitad, disminuye la energía cinética promedio a la mitad de su valor original. A presión constante, pues el volumen del gas se reduce a la mitad debido a que disminuye la fuerza con la que chocan las moléculas del gas contra las paredes del recipiente que las contienen. Otros fenómenos que son propios de los gases se conocen como difusión y efusión, y que son producto de que las moléculas gaseosas, al estar en movimiento constante, rápido y aleatorio, se van a difundir con rapidez en todo el volumen disponible en cualquier recipiente. La diferencia entre ambos fenómenos es la barrera que filtra el gas en la medida que se mueven entre dos volúmenes. Por un lado tenemos la difusión. En este caso se refiere a la mezcla de dos gases entre sí. Por ejemplo, cuando colocamos flores o estamos haciendo café y el olor pues se percibe por toda la habitación. En el caso de la efusión, este es un proceso por el cual un gas escapa al exterior de un recipiente a través de una abertura pequeña o una grieta en el mismo. Esto se observa, por ejemplo, en los aerosoles. O si tienen, por ejemplo, un globo y hay un pequeño orificio y por ahí se escapa el gas. La efusión es el proceso por el cual las moléculas viajan a través de un orificio pequeño desde un lugar de alta concentración a baja concentración. Esta velocidad de fusión va a ser directamente proporcional a la masa molar de las moléculas. Entre más pesadas, más lento va a ser su movimiento. Esto nosotros lo observamos, por ejemplo, cuando tenemos globos y uno lo llenamos con aire y el otro se llena con helio. Las moléculas de helio, los átomos de helio, perdón, son mucho más pequeños que los poros del globo. Entonces van a escapar a través de las paredes de los globos, mientras que las moléculas que conforman el aire son más grandes y su proceso de eliminación va a ser más pequeño. Entonces, la fusión es el proceso por el cual las moléculas viajan a través de un orificio desde un lugar de alta concentración a baja concentración. El proceso describe la capacidad del gas de viajar a través de un pequeño agujero sin colisiones entre las moléculas. Esto ocurre cuando el diámetro del agujero es considerablemente más pequeño que el recorrido libre medio de las moléculas. Varios ejemplos de este proceso lo vemos, como tenemos aquí listado, cuando tenemos un recipiente de helio con una fuga, un globo aerostático que tenga una fuga, las mochilas a propulsión, los tubos de gas de los astronautas, un globo desinflándose, la separación de uranio y 238 en uranio 235 y así sucesivamente. En el caso de la difusión, este es un proceso por el cual las moléculas se mueven y se desplazan de un lugar a otro sin requerir un movimiento masivo. Ellas básicamente se están moviendo utilizando solo la energía cinética propia de ellas. Estas moléculas que están en estado de constante movimiento y son impulsadas por energía cinético-térmica tienden a mezclarse con otras moléculas dando como resultado una mezcla inseparable. Así, por ejemplo, nosotros pues sabemos que el hidrógeno y el helio gaseoso son los elementos más abundantes del universo. Sin embargo, en nuestra atmósfera solamente existen trazas de esto. Esto es porque la velocidad molecular promedio de estos elementos es tan alta y su masa molecular es muy baja. A las temperaturas de nuestra atmósfera, la velocidad que alcanzan estas moléculas es tan grande que excede a la fuerza de atracción gravitacional de la Tierra y se difunden en el espacio interplanetario. Así, casi todo el hidrógeno gaseoso y el helio, que probablemente alcanzaron grandes concentraciones en la atmósfera primigenia terrestre hace mucho tiempo, cuando se estaba formando la Tierra, y nuestra atmósfera se difundió hacia el espacio exterior. Esto también ocurre con estos gases en otros planetas pequeños de nuestro sistema solar, en especial en aquellos donde la temperatura promedio es mayor a la de la Tierra, por ejemplo Mercurio y Venus.
En cambio, los cuerpos masivos, como las estrellas, como nuestro Sol, se componen principalmente de hidrógeno y helio. Entonces, la difusión hace que las moléculas se desplacen de un área de mayor concentración a un área de menor concentración, resultando en la mezcla de todas las moléculas. La difusión se va a detener cuando todas las moléculas se distribuyan uniformemente. La difusión es un proceso por el cual las moléculas se mueven y viajan de un lugar a otro sin requerir un movimiento masivo. La difusión hace que las moléculas se muevan o se mezclen utilizando solo energía cinética. Esta palabra difusión se deriva de la palabra latina diffundere, que significa repartir. En la difusión, las moléculas están en un estado de constante movimiento y cuando son impulsadas por energía cinética o térmica, tienden a mezclarse con otras moléculas, dando como resultado una mezcla inseparable. Algunos ejemplos de difusión se muestran aquí en la pantalla, como por ejemplo cuando se hace café, que el aroma se esparce por toda la habitación, los perfumes, cuando llega una pizza, que se siente el olor por toda la casa, el humo de la chimenea en los hogares o fábricas, y así sucesivamente. Thomas Graham estudió este proceso y llegó a la conclusión de que si las condiciones de presión y temperatura son iguales, la velocidad de fusión de los gases va a ser inversamente proporcional a la raíz cuadrada de sus masas molares. Esta ley fue formulada en 1829 y nos indica que cuando dos gases se ponen en contacto se van a mezclar espontáneamente. Esto es producto del movimiento de las moléculas de un gas dentro del otro. Graham observó que las moléculas con masas más pequeñas se van a difundir más rápido que las pesadas. Cuando un gas escapa a través de un orificio pequeño hacia una región de menor presión o vacío, pues existe la fusión. Y la rapidez de fusión de un gas va a depender además de la masa molar. Así, esta ley describe cómo se difunden los gases con respecto a otro. En la gráfica se muestra este proceso. Inicialmente, pues tenemos el gas que se encuentra confinado en el lado izquierdo y cuando se abren las llaves de las válvulas, el gas se funde hacia el espacio vacío. Esto a través del tubo de conexión entre los dos recipientes. Este es un proceso que es espontáneo, es decir, que va a ocurrir a condiciones normales de presión y temperatura y no es necesario realizar ningún trabajo en el sistema. Entonces, ¿cuál de los dos fenómenos va a ser más rápido? Normalmente va a ser más rápido la efusión, puesto que en este caso las partículas se van a mover mucho más rápido porque no tienen que moverse a través de otras partículas para llegar a su destino. Aquí lo que genera el movimiento es la presión negativa entre los dos espacios. Al no tener esta diferencia de presión que genere el movimiento, la velocidad a la que se produce la difusión va a estar limitada por el tamaño y la energía cinética de las demás partículas que están presentes, además de los gradientes de concentración. Esto ustedes lo pueden observar cuando, por ejemplo, si están en una sala, en una casa y encienden una vela aromática, pues demora un tiempo en percibirse el olor en todo el recinto y va a depender de la concentración de las moléculas que generan estos olores que tiene estas velas. En cambio, la efusión la observan, por ejemplo, cuando utilizan aerosoles, por ejemplo, los desodorantes en aerosol, o los tubos de propulsión que utilizan los astronautas para desplazarse cuando están en el espacio.